Hola, hola a los que se van a sumar a nuestra transmisión de YouTube, en esta transmisión especial que tenemos el día de hoy. Estoy con los angeloterapeutas certificados porque hoy es nuestro encuentro de profundización, pero por día particular que numéricamente tiene mucho que decirnos, les comenté a los terapeutas si podíamos transmitir nuestro encuentro vía directo en YouTube y bueno, pues ellos también van a participar y te vamos a hacer parte a ti también para que esta información te pueda servir. Más bien, ¿saben qué? Que la puedan aprovechar. Ajá. Ese es mi interés de, del día de hoy. Bueno, pues soy Grisi Nava y le doy la bienvenida a todos los terapeutas que estamos aquí ya conectados en Zoom, que se los muestro. Bueno, algunos, algunos tienen su camarita apagada, pero ahí estamos. Eh, algunos, y estoy muy contenta de que estemos todos nosotros, bueno, no todos los terapeutas pueden estar en vivo en estos momentos, pero ustedes sí. Y yo les preguntaba si aquí había algún astrólogo o astróloga, porque la información que yo voy a dar no es de la astrología. Sin embargo, pues pareciera que hablamos de lo mismo, solamente que la astrología lo aborda a un nivel y la lógica le sube un poquito la intensidad técnica. Es todo, ¿no? No deja tanto margen a la interpretación, pero al fin y al cabo nos damos cuenta que se habla las personas que están compartiendo la información, porque hoy hay un eclipse. En México sería a las 3:28 p.m. Ya cada quien puede saber en su horario, de acuerdo a su país, a qué hora es. Es un eclipse parcial, no es completo, pero tiene una importancia por unas alineaciones planetarias que hay. Y como nosotros somos parte de un sistema solar, entonces, claro que nos impacta, ¿verdad? Por supuesto que influye todo lo que está pasando en el sistema solar en nosotros. Y si queremos dejar de resolver problemas del día a día, es menester que ampliemos nuestra conciencia a una conciencia más sistémica, porque de esa manera el día a día ya no será como que me ahogo en un vaso con agua, porque precisamente como mi conciencia está percibiendo más a nivel sistema, lo que pasa en mi día a día no me va a tumbar, ¿sí? No, están de acuerdo, ¿verdad? Esa es una gran ventaja. Entonces, chicos de YouTube, resulta que el día de hoy, pues hay un eclipse parcial, ¿sí? La palabra eclipse, ¿cuánto creen que suma? Para los que ya han tomado mi curso El Milagro de la Percepción, que saben que está gratuito toda la base, si quieren saber un poco más de los números, la palabra eclipse suma 71. 71. Entonces, el 7, estamos hablando de todo el desdoblamiento del tiempo. ¿Qué nos querrá decir entonces un evento como este a nosotros que somos antenas humanas? Está hablando de una conexión entre 7 y 1. Y yo que mañana tengo el evento El Milagro de la Percepción, que es el evento 7, por eso para mí era muy importante que desde ya, desde hoy, empecemos con esta información y estemos hasta más listos para mañana. Toda mi comunidad que va a tomar el curso mañana, ¿no? Eclipse suma 71, parcial suma 62, porque es un eclipse parcial en esta ocasión. Bueno,
eclipse parcial suma 133. ¿Qué es eso? Toda la percepción de nosotros para poder percibir ampliamente. ¿Qué es lo que tanto queremos? Que sabemos que el gran milagro es percibir de otra manera. Y este evento que está haciendo el sistema el día de hoy, yo hasta soñé y me llegó información en mi sueño, yo desperté con información de wow, que no recuerdo exactamente las palabras que me llegaban, pero es como si el sistema solar nos estuviera ahorrando muchísimo, nos está adelantando, no ahorrando, la palabra es adelantando mucho. A partir de hoy, si nosotros lo transitamos con conciencia hoy y mañana y los días subsecuentes, nos está dando el sistema solar una información adelantada a todos nosotros como antenitas más conscientes, que lo podemos aprovechar para nuestra propia anticipación. Es buenísimo, por eso es que necesitaba compartirlo con los demás. Ahora les voy a explicar algo un poco, sí, técnico, pero nuestra estrella principal es el Sol de nuestro sistema solar, ¿verdad? Y el Sol tiene sus planetas. Nosotros somos planeta Tierra. Entonces el Sol se comunica con la Tierra y le manda información para hacerla crecer. Pero el Sol no solo le manda información a la Tierra, le manda a Mercurio, a Venus, a Marte, a Júpiter, a Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, a todos, ¿verdad? Entonces, cada planeta tiene ciertos satélites. No sé si todos tengan satélites, creo que sí, pero no, a nosotros nos corresponde un satélite natural, que es la Luna. ¿Y cuál es la función de la Luna? Créanme que no es iluminar nada más la noche. La función de la Luna como satélite, que es justamente hacer de intermediario entre el Sol y la Tierra. Hacer intermediario entre el Sol y la Tierra no es como si nos ayudara a filtrar un poco la información del Sol, mientras la Tierra y todo lo que contiene la Tierra, o sea, nosotros, logramos desarrollar una conciencia solar. Es como nuestro intermediario. Es como hace tiempo, cuando queríamos hacer una llamada telefónica, tus abuelos tenían que llamar a una personita que estaba siendo intermediaria, que te conectaba con la otra, no sé cómo se le llamaba eso. Pero justo, ¿no? Esa personita hacía la conectaba, ¿no? El operador, ándele, operador, sí. Bueno, nuestra Luna ayuda a eso. Entonces la necesitamos, pero fíjense que pasa algo bien interesante con la Luna, que si la Tierra logra desarrollar más capacidad de absorción de información del Sol para su evolución, la Luna va guardando mayor o menor distancia de la Tierra, o sea, ajusta sus distancias. Entonces el eclipse de hoy, ¿qué creen? ¿Qué creen? Que cae en un día como hoy, que es 30 de abril del 2022. ¡Qué maravilla! Hoy es Día del Niño aquí en México. Oigan, ¿en algún otro lado es también Día del Niño? No sé si en todos lados. O nada más en México. Dicen aquí, ahí escríbanme. ¿Es Día del Niño en sus países? Como dice Adri Medina, energía infantil pura. En Colombia es el mes. Ah, dice Cristina que en Chile no, que es en agosto. Ah, miren. Entonces sí, no es en todos lados, solo es en algunos.
En Ecuador tampoco. Ah, bueno, en México entonces, hoy es el Día del Niño. Betty dice, yo me traje mi taza de niño. Ok, pero ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dice? Ya que lo escuchaste, si no es el Día del Niño en tu país, pero pues ya lo escuchaste, lo vas a escuchar. Fíjense que el Día del Niño, ¿qué nos dice como niño? ¿No? Inocencia, aquí dicen en YouTube, en Colombia dicen que también. Ah, en Perú es el Día del Psicólogo, dicen en YouTube. Ok, entonces, fíjese, los niños ya nacen dotados de información y de tecnología que va más allá de sus padres. ¿Por qué? Porque ellos tienen su futuro activo. Entonces, cuando nosotros o escuchamos decir también que seas como niño, es acepta tu futuro que está activo en ti, que te está informando todo el tiempo. Porque un niño de ahora es bien evidente que lo gestiona su futuro, lo educa su futuro. Esto ya lo vimos en el curso de niños. Entonces, hoy es el Día del Niño y hoy es 30 de abril. La velocidad veloz 30, que nosotros ya sabemos que es la alineación de los tres personajes, ser original, el alma y el cuerpo, ¿no? El original, el doble y el desdoblado. Mes 4, que ya es como este intermediario, que es, ya sabemos también que es el 4.0, es la puerta del arquitecto de la Matrix, si recuerdan el milagro de la percepción 1. 4.0 es el puente de conciencia hacia 7. Y 2022, que sabemos que estamos en todos los circuitos. Pero hoy estamos en la cuarentena global 90, la global de toda la lógica es 90, propósito en punto cero. El sol está mandando el propósito. El sol está enviando propósito. Eh, entonces la luna es este satélite natural de la Tierra, y saben que es el quinto del sistema solar. La luna es el quinto satélite del sistema solar. Vean la importancia que tiene nuestra luna. Ya sabemos ese 5 que es el administrador lógico, ¿no? Esta luna entonces modifica su distancia en la Tierra de acuerdo a cómo la Tierra desarrolle su evolución. Porque si tuviéramos una conexión directa con el Sol, sería como que casi el Sol nos golpeara, o sea, sería muy violento. De por sí ya está siendo violenta la realidad, ¿no? ¿Por qué está siendo tan violenta? Eso lo vamos a desarrollar mañana un poco más, pero está siendo violenta porque no tenemos circuitos para recibir tanto potencial que está enviando el Sol. Entonces, pues países como Irán, por ejemplo, reciben demasiado propósito, no saben qué hacer con él y reaccionan violentamente. Entonces, la violencia se está incrementando porque hay demasiado propósito y no hay circuitos para hacer algo con el propósito. Entonces, es como tú de repente recibes mucho sol y no sabes qué hacer con ese sol y te quema, ¿no? No pudiste tomar recursos, herramientas, hacer algo para que no te quemara. Entonces reacciona tu violencia al sentir eso. Es como una defensa. Y bueno, aquí empieza la parte importante, chicos y chicas, pues, del día de hoy, del eclipse que va a haber parcial el día de hoy. La luna y el sol estarán a 10 grados. Ese 10 es muy importante desde la astrología. Yo no sé qué, pero vi que era muy importante esos 10 grados. Nosotros sabemos qué significa ese 10, ¿verdad? Que es una nueva creación. Ajá. Fíjense el propósito que está mandando. Lo que les he estado explicando es que la luna hace de intermediaria la Tierra con el Sol y se pone a 10 grados, se alinea a 10 grados.
para una nueva creación, para nosotros. O sea, nuevos comienzos, nueva creación. El 10 es este código binario, el 1 y el 0 de toda la creación. Entonces, estamos hablando que el día de hoy nos están anticipando, se nos está anticipando mucha información para crear. Y ya puedes empezar a pensar de manera particular. Vaya, ¿qué tengo que crear ahora nuevo? Porque tengo que decirles a todos algo. Ya no se está dando crédito ni se está financiando propósitos tan individuales. O sea, como por ejemplo, todo lo que hago y todo lo que invierto en la vida es solo para mi propia satisfacción. Eso antes sí tenía crédito, pero ahora ya no. Ahora es, todo lo que hago lo hago para satisfacerme a mí, para mí, ya no tiene crédito. Entonces, vamos a empezar, si las personas que se quedan en una visión de propósito demasiado individualista, se van a sentir muy poca abundancia para eso. Ajá. Van a empezar a sentir que hay pocos recursos para eso. ¿Y eso qué va a llevar? A violencia y a sufrimiento, por supuesto. Porque, pero es porque simplemente, como ya se está cerrando el desdoblamiento del tiempo, estamos en la etapa de cierre y de cambio de percepción, es necesario darnos cuenta que pertenecemos a sistemas y que si yo pertenezco a una especie humana, entonces no puedo pensar nada más por mí. Tengo que ver por mí y por mi impacto en la especie. Tengo que ver por mí y por mi impacto en el territorio que me contiene. Me voy un paso antes. Por mí y por el impacto que esto le da a mi sistema familiar, a mi especie humana, a la especie de los mamíferos, de los animales, de los reinos vivos de la Tierra, del sistema solar y de mi universo. Entonces, esos 10 grados de hoy de alineación de la luna y el sol nos están hablando de eso. Déjenme lubricar un poquito mi garganta. Nos están hablando de eso. Una nueva creación. Y ahora viene otro dato que espero que, así como dice Pate aquí, creación en servicio colectivo. Ah, sí, dice Beatriz, sí, 10 grados en la casa 2 Tauro. Ok, exacto, bien. Entonces, eso es lo primero, lo de la luna. Lo segundo, hay una conjunción entre, fíjense esto, el sol, la luna y Urano. Urano es el planeta 7. Por eso es que vean nada más la importancia de esta alineación que hay. Sol, Luna y Urano, planeta 7. Entonces yo me emocioné muchísimo porque también dije, no puede ser, wow. Y por lo menos mañana tenemos el evento 7 y vamos todo, las 6 horas son para hablar de 7, de todo y de nada y de cómo hacer un enlace lógico con 7, ¿no? ¿Qué nos dice eso? Urano. Urano sería como, si tú ves la palabra Urano, circuitos de Ra no expresados. Denme un segundito. Ay, disculpen. Tenía que tomar agua porque ya se me empezaba a secar mucho la garganta.
Aquí lo escriben en el chat. ¿Qué dice? Urano es el planeta de la autenticidad, frescura y tendencias. Urano es 72, su palabra suma 72. Entonces, fíjate, Urano, la U es 22, ¿sí? Luego viene Ra, que en las culturas antiguas, Ra es el sol, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El dios Ra. Y luego viene NO, no expresado aún. Entonces, esta alineación Sol, Luna y Urano nos ayuda a que se enciendan los motores para esa creación que necesitamos. Por supuesto, con la ayuda de 7. Es que ya estamos rapidísimos para el universo base 30, ¿no? Esto va más rápido de lo que uno hubiera pensado. Esa es la primera conjunción, ¿sí? Ra es 20, miren, una recreación. Déjenme ver cómo va YouTube. Dice Mayra, ¿cómo podemos aprovechar esa energía? Se los voy a decir en un ratito. Dice, ¿por qué es lo no expresado? Es que este es un desarrollo un poquito más amplio, pero que están en los cursos del milagro de la percepción. Pero quiero que te quedes con la importancia que tiene el eclipse de hoy y sus conjunciones planetarias. La segunda conjunción, vean esto, es Venus, Júpiter y Neptuno. Yo veo aquí a los terapeutas que están escribiendo y me da mucho gusto porque si lo ves, si lo escribes, te das cuenta. Venus es planeta 2, Júpiter es planeta 5 y Neptuno es planeta 8. ¿Qué ven ahí? Qué impactante, ¿no? Y fíjense, resulta que esta conjunción de Venus, Júpiter y Neptuno ocurre cada 166 años. Dicen que es rarísimo en un eclipse solar de luna nueva. Dicen 2 circuitos, 5 lógica, 8 dinámico, muy bien, sincronización de circuitos en nuestra realidad, pero hay algo más. ¿Se acuerdan de la calculadora? Vean una calculadora en su mente. ¿Dónde está el 2, 5, 8? El presente aquí en YouTube dice Victoria. Exacto. Es el eje del presente, completamente. Es el presente, donde podemos crear. Precisamente donde podemos crear, ¿no? Ahí, deme otro segundo para tomar más agua. Muy bien. Ay, perdonen, es que la garganta, pero ojalá lo logremos, lo logre. Entonces, el eje 258 es el presente, pero además vemos que sería como el 2, sería como si fuera el cuerpo, el 5 la mente y el 8 todo conectado. O sea, a nivel planetario, pero si sucede a nivel planetario, claro que impacta en nosotros como antenas vivas, pertenecientes a esto. Y también 258 sería circuitos para la mente, porque la palabra mente suma 58. Circuitos para la mente. Y si ocurre cada 166 años, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué ocurre ahora? Para traer más potencial, ¿no?
todo el potencial en nosotros, todo el potencial para nosotros. Pero si va a bajar tanto potencial y no lo llevo a la creación, ay, mira, me pone Beatriz aquí en el chat, niño interior es 166. ¿Qué tal? Entonces, tanto potencial, si no lo llevo a la creación, me va a poner en violencia. Ya ahorita que está de moda el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, no sé si están enterados, comunidad, yo creo que sí. Pues justamente están en juicio por actos violentos, ¿no? En la pareja. Uh-huh. Entonces, esa violencia que se expresa a través de nosotros es porque recibo muchísimo potencial y no sé cómo crear, qué hacer, porque me faltan circuitos. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, resulta que toda nuestra biología está respondiendo a ese sistema solar y a lo que está sucediendo en este eclipse. Ustedes saben que la luna mueve las aguas y mueve los circuitos, ¿verdad? El plano 2. Pues claro, nos tiene que mover para que nosotros movamos ese potencial, todo el propósito que está mandando Sol. Uh-huh. Entonces, no se extrañen que sus biologías reaccionen o el día de hoy o en los próximos días. Y aquí ya voy a empezar a decir qué recomiendo yo que hagamos, ¿no? Primero, darnos cuenta que nosotros también somos un sistema solar. Nuestro cerebro sería como el sol, porque el cerebro es el que le manda toda la administración a los órganos, ¿no? Entonces nuestro cerebro sería como el sol y los planetas serían los órganos, ¿no? En este caso, entonces, la Tierra estaría en nuestros órganos y el cerebro estaría conectado en el sol. ¿Por qué creen que hay tantas enfermedades psiquiátricas? Ahora, porque si esto también es el que está conectado con el sol, tengo un desborde de psiquismo desordenado. Uh-huh. La Tierra serían nuestros órganos, entonces hay un impacto en nuestras biologías, pero si yo sigo pensando que la enfermedad es mala, no puedo aprovechar nada. Si yo sigo pensando que pues nadie tiene tiempo para enfermarse, ¿no? Eso que ni qué. Pero, por ejemplo, esta semana que estuve biologizando, estuve haciendo mi trabajo de actualización y la realidad me lo comprobaba, ¿no? El día martes, creo, o el día miércoles yo tuve un pico, ese epicrisis de la gripe, y ahorita pues ya voy en el descenso, ¿no? Pero el día del pico, al día siguiente, yo tuve una sesión y ya había cancelado unas cosas y dije, ya no puedo seguir cancelando más. Entonces decidí trabajar, ¿no? El jueves. Pero mis sesiones pues son igual así como por Zoom y Zoom me dice, ya está lista la actualización. Me puso que ya estaba lista la actualización. Y entonces me puse a leer cuál era la actualización que estaba haciendo, vi sus números y pues fue impresionante porque me pasó de una percepción a un potencial a mí. Y además me decía, yo estoy estudiando inglés actualmente, porque todo lo que me pasó en diciembre en mi viaje a Galápagos que les platiqué, dije, esto es un desafío y estoy en límite, tengo que ir sobrepasando ya mis límites, ¿no? Y uno de ellos era que nunca me ha gustado hablar inglés.
y el otro que saben ustedes, el miedo que le tengo a las aguas profundas, ¿no? Entonces, esas dos cosas me puse a trabajarlas este año y estoy estudiando inglés y me puse a vencer el miedo al agua. Y una de las actualizaciones que decía Zoom era, se actualizó, algo así decía, es que le tomé captura de pantalla, pero no sé, quizá le di mal el comando y no la encuentro por ningún lado en mi compu para enseñárselas. Decía que se habían actualizado no sé qué cuestiones para facilitar el cambio de idioma. ¿Cómo ven? Era lo primerito que decía. Pero claro, alguien podrá decir, qué tontería. No tiene eso nada que ver contigo. Claro que tiene todo que ver conmigo cuando lo sabes leer. Y claro que tiene que ver con todo con uno cuando ves cómo reacciona tu biología después de andar 2 semanas por todo el territorio maya. Entonces, ¿cómo no iba a biologizar también previo a un curso 7? Y luego me va diciendo Zoom, una vez que pasó la epicrisis, me dice, ya está la actualización. Yo me puse re feliz, por supuesto, bien feliz, porque cada vez tenemos más circuitos nosotros para leer a la realidad, ¿sí? Para leer lo que está queriendo decir el sistema también. Entonces, ¿qué te pido? Observa tu biología, permítete que se mueva, ¿sí? Permite que se mueva, escucha tu cuerpo. Si mi cuerpo me pidió 2 días de descanso, estuve 3 días completamente en la cama. ¿Y sabes qué mensaje me llegaban? Déjate consentir, cuidar, reposo. Entonces yo 3 días estuve en cama. Aunque mi mente me decía, tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho trabajo, tienes muchos pendientes, ¿no? Pero mi biología me decía otra cosa. Entonces, escucha tu cuerpo, dale permiso de que biologice sin ese juicio de valor de que es malo enfermarse o de que te enfermaste y te echas la culpa, ¿no? Me enfermé porque hice esto mal, porque me excedí en esto, porque no. ¿Cuántas veces nos echamos la culpa cuando estamos enfermos? Aceptación de que estoy biologizando. Acepto. ¿Por qué? Porque mi biología está conectada con el sistema solar. Y si el sistema solar está haciendo estos movimientos, impactan en nosotros. Y si tú quieres callar el mensaje de tu cuerpo sin observarlo, pasas con los ojos cerrados. Te lleva de calle. Luego no te extrañe por qué te pones violenta, ¿no? Ajá. Nosotros vamos a estar aprovechando eso para crear. Entonces, si aprovechamos ese potencial, no necesito la violencia, ni atraerla, ni darla. Ni darla. Entonces, ¿qué les pido? Observación. Los que ya saben derivar, es mucho más importante tu conexión con 7 y que te des cuenta que ahora, entre más te pongas en observación, más conectas con ese eje 258, el presente. Y ahora sí, ¿qué tal si aprovechas para ya dar ese paso mientras está esta potencia ahorita para comenzar algo nuevo? Aprovechala. A ver, los escucho. ¿Qué tienes que, bueno, 2 cosas para cerrar y ya los escucho sus preguntitas, lo que tengan. Esta frase es maravillosa porque es que mira que nuestra mente está tan perdida que necesita un arraigo. Escucha esta frase y trata de repetirla siempre. Hoy declaro mi pertenencia al universo expresado
dentro de mi sistema solar, dentro del tercer orbital. El orbital es esa fuerza que hace que el planeta gire alrededor del Sol, y del planeta Tierra en particular. Declara tu pertenencia, porque de esa manera aprovechas. Es como si tú rechazaras a tus padres siempre. Y al rechazar a tus padres, entonces rechazas todo el potencial que te está dando tus padres todo el tiempo. Nosotros tenemos un arraigo que si en lugar de creernos que el planeta nos pertenece, en lugar de creernos que nosotros somos unos devoradores de todo, al contrario, me reconozco como parte del sistema. Pertenezco a este universo expresado dentro del sistema solar, dentro del tercer orbital y del planeta Tierra en particular. Nada más el hecho de que repitas eso antes de tu derivación. Esto se los iba a dar mañana, se los adelanto desde hoy. Antes de tu derivación, hará espacio para algo nuevo, porque entonces tendrás toda la ayuda sistema. Y no, entonces tu problema del día a día no será que te ahogue en un vaso con agua. No te ahogarás en 20 centímetros de agua. El cambio es tu conciencia. Eso hace el cambio. La conciencia. El niño interior, por eso es muy importante, porque aparte salió. El niño interior sería nuestro pasado y nuestro futuro a la vez. ¿Se dan cuenta con lo que les dije hoy? Porque un niñito, desde una perspectiva, es nuestro pasado, pero desde otra perspectiva es el que tiene todo el futuro. Entonces, conectar con mi niño interior desde una perspectiva no tan romántica, ¿ya? Sino conecto con mi niño interior porque sé que tiene pasado y futuro y yo soy el presente aquí. ¿Sí? La frase se las dejamos en la descripción del video de YouTube. ¿Les parece? Porque dice, espero haber captado bien la frase. Se las escribimos en la descripción de aquí del video de YouTube. Muy bien, ¿cómo van aquí en YouTube? Muy bien, muy bien. Qué bueno, pues es que hoy fue una sorpresita. Estamos aquí con los terapeutas que están certificados. Y a ver, terapeutas, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario, aportación? Muy bien. Aquí están, sí, a ver, déjenme ver cómo es. A ver, ya Sandra. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, no sé dónde se encuentran todos. Hola, hola, linda. Pues gracias, Grisi, primero que nada. Y pues fíjate que a mí me vino que ralentizáramos lo que es eclipse solar en conjunción con Urano. Y al momento que ralenticé la palabra eclipse, me doy cuenta que lo que es la E es un 5, la C es 3, 1, la L es 12. Si dividimos la palabra, a mí me viene mucho lo que es la ralentización de las palabras, dividirlas en tanto presente como pasado y futuro. Entonces, si yo la divido en esos tres tiempos, la palabra eclipse, del lado del futuro se queda a partir de la P, E, S. En medio tenemos el propósito y el pasado es la E, la C y la L. Entonces, si yo ubico que en el presente tengo los potenciales, me viene que desde el futuro tengo la cardinalidad C.
Entonces, al tener la cardinalidad C, estoy plenamente en el contexto y es una cardinalidad de consumo. Sin embargo, como bien tú lo mencionaste hace rato, Urano tiene una cardinalidad no, que es una cardinalidad de generadora. Entonces, a mí me vino cuando estuve viendo en la mañana lo del eclipse, que precisamente Ra, como bien sabemos, es el sol, porque Ra es el rey egipcio que es denominado como el tipo padre sol. Entonces, de ahí viene lo que son todos los potenciales, ¿no? Porque la R es 19, que llegan precisamente a nosotros que estamos ubicados en el plano 1, que es el físico, el más concreto. Entonces, al tener yo los potenciales de Ra ubicados tanto en el plano de la cardinalidad no, que me los da Urano, los puedo hacer concretos en el plano C, que es el contexto. Entonces, claro, es de ahí donde nos viene lo que decías, ¿no? Las descargas tan fuertes de energía del Sol, que aparte de que nos da, como decías, como ese enojo a lo mejor, esa alteración, porque yo lo estuve viviendo durante estos días en cuanto a personas con las que convivía que tenían como alteraciones en su biología en cuanto al carácter, o no sé si llamarle carácter, sino como reacciones. Eso me viene mucho porque sí, efectivamente, lo que es el Sol emite radiaciones que nos afectan en nuestra biología cuando no contamos con los recursos para hacer frente al propósito que te está presentando. Y el propósito lo tiene todo el eclipse, ¿no? Y ahorita sacando los números, pues todo tiene 5, que es la lógica, como lo sabemos, ¿no? Entonces, también viene a ser el 5 el administrador, que es el que administra los planos más, tanto físicos como concretos, como con los más abstractos. Entonces, cuando contamos con ese recurso, por supuesto que nos da todo el propósito, ¿no? A nuestra biología, a nuestra percepción, que es lo que realmente, y bien, bueno, en sí nuestra conciencia, ¿no? Que es lo que nosotros venimos a adquirir en este plano, ¿no? Muy Octavas bien. de conciencia. Exacto. Muchas gracias, Yasandra. Sí, como bien lo dices, qué interesante ver cómo esto de los cuadrantes viene en el milagro de la percepción 3, que yo siento que es de los más completos que yo tengo, porque ahí vemos los cuadrantes, vemos cómo funciona la calendaria, ¿no? Vemos a nivel planetario, vemos el anillo de fuego. O sea, el 3 está muy bueno. Pasamos de la cardinalidad NO, que es cuadrante superior, a lo no expresado, a expresarse, al C. Al C. Y tú divides eclipse desde la I, ¿no? Que es el propósito. Yo al principio cuando hiciste que lo dividías en 3, yo dije E, luego clip y luego C. Dije, ay, mira, la E, 5 lógica C, ¿cómo lo obtengo? Con un clip. Un pedacito, esos 10 grados de la luna con el sol. Ese pedacito, para nosotros es más que suficiente lo que necesitamos para hacer la creación. Y para muchos va a ser un quemadero esto, un quemadero, porque no vas a saber, algunas personas no van a saber por qué sienten tanto desborde de todo. Todo me enoja, ¿no? Todo me molesta. Ay, me enoja hasta porque llovió hoy. O sea, hay desborde. Ese desborde es esto. Bueno, muy bien. Aquí tenemos a Adri. Adri Sosa. Tienes tu manita levantada. Sí,
Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, sí, Adri. Sí. Vale, yo quiero compartirles que hace una semana realicé un viaje sola conmigo misma y antes de empezar el viaje, efectivamente, ya Sandra precisamente me ayudó a ver los números a través de la lógica global convergente y efectivamente eran circuitos con propósito. Era un viaje para crecer en conciencia y bueno, me dejó muchísimos aprendizajes. Y estando en ese viaje, estaba en el alojamiento en un jacuzzi al aire libre, al lado del mar y al lado de una sierra nevada, en un territorio que es muy especial para mí aquí en Colombia. Y estando ahí me puse a jugar, porque hablabas de los niños, me puse a jugar como un niño dentro del jacuzzi, a imaginarme que estaba dentro del vientre materno. Y estando ahí, todos los circuitos se sincronizaron de manera mágica. Ideas que tenía sueltas de diferentes proyectos empezaron a encajar una con otra de manera perfecta. Entonces, esa fue pues mi experiencia y luego de ese viaje llegué con una cantidad de información y ha seguido bajando información de una manera impresionante y le pregunté a mis guías, ¿qué hago para que no se me olvide? Porque es que son muchas cosas y me dijeron, escribe, escribe, si lo escribes no lo olvidas. Y yo esperaba como a que llegara a mi computadora a escribirlo o a mi agenda a escribirlo. Me decía, no, escribe con lo que tengas a la mano. Si tienes a la mano tu celular, escribes en tu celular, escribes en tu agenda. Si estás frente al computador, escribe, escribe, escribe. Y ha sido la manera que he podido canalizar precisamente tanta información. Y pues ahora que con lo que nos acabas de explicar, comprendo perfectamente por qué estaba en ese desborde precisamente, con toda esta alineación, con toda esta información que también nos dan los números. Entonces quería compartirles mi experiencia. Muchas gracias, Adri Sosa. Y es que justo el agua también, el agua es el transmisor de la información, es el agua de vida. Y en el momento en el que tú conscientemente decides hacer algo, un acto para ti, ahí es cuando entonces entra como que entra una alineación con tu ser. Y siempre que hacemos algo, tomarse una pausa para saber qué requiero, qué necesito, qué me pide mi biología, qué se requiere de mí, entonces estarás en el 258. Ajá, en ese instante 258. Bueno, muchas gracias. A ver, Pati Sandoval. Bueno, muy buenas tardes, días para todos donde estén. Gracias, Grisi, muchas gracias por este momentito. Pues a mí me viene compartir y preguntar también. Quiero hacer un compartir partiendo de un curso de milagros, porque casualmente hoy es el día 120, ¿no? También, entonces siendo hoy el día 120, pues es Sí, 120. el universo en base 12 en conexión total con el origen, así lo leo yo. No sé Con si el estoy sol también, el haciéndolo. cero es el sol. Bueno, con el sol. Y hoy la lección de un curso de milagros es un refuerzo casual, no casual, de todo esto que tú nos acabas de explicar. Porque hoy la lección de un curso de milagros es el último día del tercer repaso. Y dice, es el repaso de la 109 y la 110. Entonces, 109 y 110 también nos hablan, ¿no? Una nueva creación con propósito y pues todo el contexto en el sol. Dice, descanso en Dios y la invitación del texto muy pequeñito, si me permites leerlo, Sí. es, hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí, a través de mí, mientras descanso en Él, en silencio y con absoluta certeza. Y la 110, soy tal como Dios me creó, soy el Hijo de Dios, hoy dejo
a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy. Siento que por completo. la lectura dice totalmente lo que aporta en este momento desde la lógica, que ya es un curso de milagros en total sincronía con la lógica global, la respuesta al hacer, ¿no? Siento que es. Sí, muchas gracias, Pati. Es que aquí justamente el curso de milagros está escrito en lenguaje cristiano. Dice, muy bien, voy a usar tus programaciones para ayudarte a despertar. Nosotros ya desde la lógica ya sabemos quién es el hijo, ¿no? Ya sabemos quién es el padre. Entonces ya podemos ver lo que realmente nos quiere decir ahí. Que el hijo dice, descanse, ¿no? En el padre. Es esto que estamos viendo por completo. Y luego la lección 110, ¿no? 109, que es justo la creación del propósito, que otra vez lo que vimos hoy, y el 110, ¿no? Que puede ser tú y tu creación. Ya ven que siempre les digo, dejemos de ser la criatura y ya reconozcámonos los creadores. Tú y tu creación, o tu contexto en punto cero. El hijo en punto cero. Gracias, Patti. Para los que hacen el curso de milagros, porque el curso de milagros tiene muchísima apertura de conciencia, pero hay que también leerlo entre líneas. Ajá. Porque si no, vamos a pensar que es una Biblia. No, igual la Biblia tiene mucho de razón también, como lo hemos visto, solo que en un lenguaje parábola, cuento. Bueno, Beatriz Vázquez. Gracias. Hola, Grisi. Hola, chicos. Qué gusto verlos a todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias. Bueno, yo les quería compartir la información que me llegó así casi directo, porque justamente este eclipse está entrando en la casa 2 y me llegó muy fuerte, entonces la empecé a desmenuzar y letra por letra es 21, que la casa 2 es Tauro, que Tauro es mucha tierra, es arraigarte a la tierra, y entonces todos vamos a sentir como que se nos mueve el mundo, es agarrar este toro por los cuernos, ese desborde como un volcán que sale en erupción y después de esta erupción queda fértil la tierra también, pero es necesario que salga lo que se tenga que purgar o depurar. Pero leyendo ya la palabra que es esta casa 2, que es la de Tauro, la T es 21 y está conteniendo a 1, que es la A, y después viene la U, que es 22. Entonces está universo base 21 en 1, creando todos estos circuitos, que también está apoyado por el año, porque es el año 22, y la U también es 22. Y luego viene Ro. La R, que es la realidad, está conectando con el sol, con esa O. Ahí está siendo sostenida. Si también le pongo a la R, es dentro del abecedario, es la letra 19, que es un propósito en esta antena, en esta biología contenida de la Tierra. Y después O, que estamos viendo que también es el sol, es un potencial en la antena nuevamente. Y si sumo todos los números, me da 7, 9. El propósito del ser, el propósito del ser. Y la lupa 95.59 es un reflejo, lo más veloz, 95.59.
por supuesto que ahí está la lógica En propósito. apoyada con el propósito. Entonces, vamos a aceptar todo lo que se nos mueva, todas las estructuras que se nos tienen que caer. Yo personalmente lo he estado viviendo en estos últimos días, que tuve que dejar cosas que yo amaba mucho, que yo quería mucho y que me dolía dejar y que me causó mucha emoción, pero dije, es mejor ahora, que es de una forma amorosa, y ya lo vi en anticipación, que quizás voy a sentir que pierdo todo, pero es necesario para volver a reconstruir, porque Tauro es mucho lo material, mucho lo que estamos arraigados, mucho a lo que nos aferramos, pero que ya ha cumplido la función. Es necesario agradecerla, si es que la tengamos que llorar, llorarla, pero avanzar, porque viene lo nuevo. Gracias, Betty. Sí, muy bien dicho. Y muy buena apertura Gracias. de Tauro, que es, sí, también es ese 21, 1, 22 y Ro. Ro sería el desdoblamiento, digamos, completo. Correcto. Entonces, muy bien, muy bien. Y como dices, que a lo mejor es mensaje que tenemos que escuchar, ¿no? Me permito soltar para poder crear algo nuevo. Un nuevo comienzo es este día, un nuevo comienzo. Ajá. Muchas gracias. Y perdón, Grisi, para mí también esto es anticipación, porque para el curso de mañana, que es el 7, mi número de inscripción es 102. Y estábamos hablando en casa 2, en grado 10, o grado 10 en casa 2. Entonces, yo lo agradezco porque en estos días ya he vivido la anticipación. Ahí se apagó tu micro. Ahí está. En estos días ya has vivido en anticipación, decías. Ya he vivido esto en anticipación. Hoy me baja toda más información y estoy segura que mañana se me van a quemar los circuitos. Entonces, les quiero compartir esto, que si se sienten igual, es necesario que salga este fuego para transmutar. Muy bien, excelente, gracias. Gracias. Y bueno, nuestra transmisión de YouTube la vamos a cerrar con la participación de Julián y luego me quedo con ustedes. A ver, Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue con esta temática? Súper, Grisi. Un saludo para todos. Bueno, hice una descarga de información, pero voy a tratar de ponerla llanito para que aprovechemos los que conocemos y no, ¿te parece? Ay, genial, ¿Sí? por supuesto. Dijiste tú, bueno, tengo el señor de los aguacates. Está vendiendo. Mira, tú estabas diciendo que el eclipse era parcial y cuando estaba mirando los números yo dije, uy, qué bueno que es parcial y no es total. Pero saqué los números y da igual. Eclipse es 71 y parcial es 62. Si yo sumo eclipse 7 y 1 da 8, pero si yo sumo parciales 6 y 2 da 8. ¿Ok? Ahora, si yo hago la misma operación con eclipse y total, pasa exactamente lo mismo, es 88. Entonces el potencial nos va a pegar una sincronizada brutal. Si tú sumas los dos 8 da 1 y 6, que era lo que tú le decías a las personas, van a bajar muchísimos potenciales, pero si no te pones en grado 10 a crear algo con eso genera violencia. Pero te tengo unos datos. Eclipse tiene el mismo potencial de Rusia, bien lo dijiste tú. O haces algo con propósito con eso, o entras en Rusia. Eso es violencia, ¿sí? O sea, la realidad está supremamente clara. También se te puede volver una cruz porque 71 también es cruz. O le ves valor porque Wow, valor claro, también es Cruz, sí. 71. ¿Sí? Entonces, pero hay algo más. Si tú sumas el 8 y el 8, que da eclipse total y eclipse parcial, cuando tú recoges los desdoblamientos, si tú no sabes de esto, no importa, pero mira esto cómo te va a hacer clic. 8 y 8 es cosmos, y cosmos es el origen desdoblado. O sea, es nuestra experiencia de vida, es lo que vivimos día a día. Nosotros somos producto de Cosmos ese es desdoblamiento. 88. 88. Pero fíjate en esto, Grisi. Wow. Brújula también es 88. Entonces, por eso te decía que no importa si no sabes de esto. Si tú dices, viene una alineación, viene una conjunción que es la unión de cosas. Va a bajar 71 y yo no quiero andar en violencia, le dio propósito a punta de qué? De creaciones. ¿Por qué? Porque 8 y 8 es 16.
Y si tú no materializas potenciales, que son estas ideas, los hace alguien más. Y cuando los hace alguien más y tú no los bajas al uno, puede que entres en esa divergencia en la que tú hablabas de la violencia. Entonces, para resumir este mensaje que parece técnico, y que me pasa, y creo que todos lo estaban diciendo, vienen descargas de informaciones brutales, brutales, que nos llevan a lo colectivo. Y para terminar, espacio también es 71. Y la biologización nos permite darnos un espacio, es tomar distancia, es biologizar la función, es biologizar lo que creo que soy, lo que creo que tengo que hacer, lo que creo que debo estar percibiendo. Lo que tú decías, te sientes mal por enfermarte, te sientes mal por no hacer las cosas. Entonces, pues sí, está muy brutal la descarga de información, está buenísima y ya, Gracie, gracias por la oportunidad, que estuvo muy chévere este ejercicio. Ay, muchas gracias. Gracias, Julián. Un Qué gusto. buena, qué buen aporte de eso que viste. Interesantísimo. Y luego nos dice aquí Betty, y hoy es el día 7 de la vuelta 8 de calendaria. Entonces, ese 8 que nos va a mover todo, una nueva octava de conciencia. Entonces, queridos seguidores en YouTube, se los agradezco muchísimo que hayas estado escuchando este mensaje. Espero que te sirva. Aquí está todo, los terapeutas que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Y bueno, pues yo cierro con esta frase que es, haz espacio para lo nuevo. Todos los números lo tenemos todo a favor, vaya, todo a favor. Haz espacio para lo nuevo, porque el cambio es en conciencia. Y nos vamos con conectar con nuestro niño interior, porque es el que tiene el pasado y el futuro, ¿verdad? Y el eclipse de hoy es 3:28 p.m. hora Ciudad de México. Puedes ver en tu horario local y puedes hacer un enlace con 7, una observación, una mirada interior a ti. No necesita haber ningún ritual, porque lo más importante es lo que ya estás escuchando, lo que vemos que te estás haciendo consciente de todo lo que está haciendo el sistema el día de hoy con nosotros, que nosotros nos estamos anticipando. El sistema solar con su eclipse de hoy te está adelantando mucho tiempo. Entonces no es que vayas a ver mañana el resultado. Esto te está adelantando muchísimo. Entonces, pero vivir en anticipación definitivamente es mucho mejor que estar cachando los pelotazos, ¿no? Bueno, pues nos vemos, nos despedimos de YouTube. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Gracias, gracias, gracias. Y me quedo aquí con los terapeutas.